chicos, ¿cómo están? Yo soy Rafael Ramírez Cancapa y el día de hoy les vengo a explicar o a exponer un nuevo tema que es del curso de bioestadística, que es análisis de variables cualitativas. Bueno, empecemos. Primero hay que definir las variables cualitativas. Bueno, son aquellas variables cuyos valores son un conjunto de cualidades no numéricas a las que se le llama categorías o modalidades, siendo así un tipo de variable estadística que va a describir las cualidades, características, circunstancias de algún objeto, persona o eventualidad sin el uso de números, es decir, que no se va a expresar en categoría numérica. Por ejemplo, femenino y masculino. Son dos grupos que se divide a un individuo. Ahora, continuando, hay que también resaltar algunas diferencias entre las variables cualitativas y cuantitativas. Bueno, los valores de las variables cualitativas se van a expresar en cualidades o características, mientras que los valores de las variables cuantitativas son numéricas. También las variables cualitativas se van a concentrar más que todo en la naturaleza de tales realidades y su dinámica, mientras que las variables cuantitativas se concentran en determinar la fuerza que tiene cada variable. Aunque ambas variables pueden determinar un proceso estadístico y económico, las variables cualitativas otorgan un valor general, aunque no específico, conste. En cambio, el resultado de las variables cuantitativas es específico y no da margen de duda. Teniendo como característica las variables cualitativas también, que su principal característica es que una variable cualitativa no se puede medir numéricamente, ni va a admitir la realización de ecuaciones matemáticas. No va a emitir datos específicos, como ya lo comenté, solo que en ocasiones va a admitir un orden, más no es numérico. Se dice que va a ser el orden nominal. Ya vamos a llegar a los tipos de variables. Describe una cualidad y también una condición o característica de artificios matemáticas. También se va a subdividir según el número de valores que va a admitir, que se pueden usar en diferentes estudios aplicados en ámbitos que van desde lo económico, social o científico. También va a permitir a cabo estudios basados en el método de la investigación cualitativa, apoyados en la observación de la información recogida sobre los comportamientos y opiniones y las respuestas abiertas para su posterior interpretación. Como tipos de variables cualitativas tenemos las nominales y las ordinales, que se nombran en cualquier sitio web. Y también tenemos las dicotómicas o binarias o policotómicas. En las nominales, bueno, estas son variables que no presentan ningún orden ni jerarquía. Por ejemplo, colores. Color morado, color amarillo, color rosado, color naranja, color negro. No hay orden, no tenemos un orden. En las dicotómicas o binarias vamos a clasificar al individuo en dos grupos. Por ejemplo, el ejemplo anterior, femenino y masculino. Y en las politocómicas vamos a dividir al individuo en mayor cantidad de categorías. Por ejemplo, las orientaciones sexuales: homosexual, heterosexual, pansexual, transexual, etc. Y en las ordinales se va a organizar de acuerdo a una clasificación. Por ejemplo, en una carrera, Juanito llegó a primer lugar, Pepito llegó a tercer lugar, Teresa llegó a cuarto lugar y así. Y ahora, teniendo como ejemplo y explicarlo ya en la estadística descriptiva tenemos las tablas de frecuencia. Voy a explicarlo con un ejemplo que tenemos acá. Conste que estos datos no son reales, solo son un ejemplo. Como dice el enunciado, se le preguntó a un grupo de estudiantes de cuarto semestre de medicina humana de la Universidad Unifrance cuál es su lugar de procedencia. Acá tenemos los datos obtenidos y pasamos a nuestro cuadro, donde el lugar de procedencia de 50 estudiantes de medicina humana de la Unifrance. Tenemos el lugar de procedencia y los datos que se repiten, que sería La Paz, Potosí, Oruro, Beni, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Su frecuencia absoluta, que es la frecuencia absoluta, va a ser el número de veces que se va a repetir nuestro dato. En este caso sería La Paz, que se repite 15 veces. Si quieres lo pueden pausar el video y podemos contarlo. E igualmente en los demás ejemplos. Ahora lo que queremos acá es sacar nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer va a ser sumar toda nuestra frecuencia absoluta, que nos va a salir un total de 50 datos. Y luego lo que vamos a hacer va a ser
nuestra frecuencia va a ser dividirlo entre la sumatoria de la frecuencia absoluta. Es decir, 15 entre 50, que nos va a salir un resultado de 0,3, y ese 0,3 lo vamos a dividir, y ese 0,3 lo vamos a multiplicar por 100 para hallar nuestra frecuencia relativa, que sería 30. Y así hacemos en los siguientes datos: 5 entre 50, el decimal que nos da, y lo multiplicamos por 100, que en este caso nos daría 10%. Continuando con una tabla más elaborada, tenemos acá nuestro porcentaje válido y nuestro porcentaje, que también sería nuestra frecuencia relativa. Ahora, cabe recalcar que nuestro porcentaje nos debe dar 100, como resultado total 100, al igual como nuestro porcentaje acumulado nos debe dar 100. Y nuestra frecuencia absoluta nos debe dar el número de datos que nos dio al principio. En nuestro porcentaje acumulado vamos a sacarlo sumando 40 más 10, que sería el siguiente dato que le sigue al 30. 30 más 10 nos sale 40. 40 más 16, 56. 56 más 8, 64. 64 más 18, 82. 82 más 12, 94. 94 más 6, 100. Nuestro problema está bien elaborado. Luego, continuando con el mismo ejemplo, vamos a también utilizar en este tipo de variables el diagrama de barras y también el diagrama circular. Que en el diagrama de barras nos va a mostrar los datos, y también en la variable en el diagrama circular, que también es conocido como pastel, porque tiene una forma de pastel, no redondo, y se corta en porcentajes. Ahora, las medidas de asociación. En este caso tenemos al chi cuadrado. Esta medida tiene como distribución la probabilidad del mismo nombre. Sirve para someter a prueba la hipótesis referidas a distribución de las frecuencias, o sea, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Lo que quiere decir es que la distribución de chi cuadrado nos va a permitir determinar la relación que hay entre dos variables, es decir, si existe dependencia estadística entre estas dos variables. Pero mejor lo explicamos con un ejemplo para que sea más entendible. Como tenemos en la siguiente premisa, la siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la clasificación obtenida en anatomía humana de las siguientes dos universidades. En este caso tenemos el ejemplo de la UMSA de Bolivia y también de la Universidad Mayor de San Simón. Acá tenemos también los datos: deficiente, regular, bueno. Ejemplo, tenemos en los datos obtenidos que nuestra frecuencia sería 5 estudiantes tuvieron resultados deficientes, 11 estudiantes tuvieron resultados regulares y 7 estudiantes tuvieron resultados buenos. En la Universidad de la UMSA y en la Universidad San Mayor de San Simón sería 20 estudiantes deficientes, 32 estudiantes regulares y 3 estudiantes con buenos resultados. Y bueno, hacemos la sumatoria horizontalmente, que sería en la UMSA sería 23 y en la Universidad Mayor de San Simón sería 55. También hacemos la sumatoria verticalmente, que sería en los datos de deficiente 25 estudiantes, en los datos de regular 43 estudiantes y en los datos de buenos resultados 10 estudiantes. Y también tenemos el total de estudiantes entre las dos universidades. Pero la pregunta que nos hace el problema es: ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Teniendo en cuenta que nuestro margen de error con el que vamos a trabajar va a ser 0,05. Bueno, empecemos a resolver el problema. Primeramente, como primer paso, vamos a definir nuestra hipótesis nula, que sería si no va a influir el tipo de universidad, y nuestra hipótesis alternativa, que sí influye el tipo de universidad. Ahora sí, bueno, vamos a proceder a hallar la frecuencia teórica. Esto vamos a hallar a través de la razón entre los marginales o totales de cada frecuencia y el total de datos de la muestra. Por ejemplo, sería para 5, 25 por 23 entre 78, donde 25 sería, nuestra frecuencia teórica sería 25, total de estudiantes eficientes, por 23, que es el total de estudiantes en la UNSA,
dividida entre 78, que sería nuestro total de datos. Nos saldría un resultado de 7,37. Entonces hacemos lo mismo con cada dato. Por ejemplo, en la columna de regular sería para 11 sería 43 por 23 entre 78. Como resultado nos daría 12,68. Para buenos resultados, por ejemplo, para nuestra frecuencia 7 sería 10 por 23 entre 78. Nos da como resultado 2,95 y así con los demás. Ahora vamos a hallar nuestros grados de libertad, que en este caso sería número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Por ejemplo, 2 menos 1, que 2 es nuestro número de filas, por 3, que es nuestro número de columnas eficiente, regular y bueno, menos 1, que sería 1 por 2, 2, siendo así nuestro resultado de grados de libertad. Ahora procedemos a hallar nuestro chi cuadrado, que sería la sumatoria de la frecuencia menos la frecuencia teórica elevado al cuadrado entre la frecuencia teórica. Por ejemplo, al sustituir los datos sería 5 menos 7,37 entre 7,37 elevado al cuadrado, más 11 menos 12,68 elevado al cuadrado entre 12,68, más 7 menos 2,95 elevado al cuadrado, 2,95, más 20 menos 17,63 elevado al cuadrado, 17,63, más 32 menos 30,32 elevado al cuadrado entre 30,32, más 3 menos 7,05 elevado al cuadrado entre 7,05. Y nos va a dar como resultado todo este problema a 9,28. Ahora nuestro siguiente paso va a ser usar la tabla de distribución de chi cuadrado, donde nosotros vamos a ubicar nuestros grados de libertad y también nuestro margen de error, dándonos así como dato 5,9915. O sea que nuestro chi cuadrado por tabla es 5,9915 y nuestro chi cuadrado calculado es 9,28. Ahora, interpretando, si nuestro chi cuadrado calculado es mayor a nuestro chi cuadrado de tabla, descartamos nuestra hipótesis nula. Pero si nuestro chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado de tabla, vamos a descartar nuestra hipótesis alternativa. Pero en nuestro ejemplo, 9,28, que es nuestro chi cuadrado calculado, es mayor a nuestro chi cuadrado de tabla, que es 5,9915. Quiere decir que nosotros descartamos nuestra hipótesis nula. O sea que el tipo de universidad sí va a influir en las notas de anatomía de cada estudiante, o lo que es equivalente que la diferencia observada no es producto al azar. Y bueno, chicos, eso sería toda la explicación por análisis de variables cualitativas. Aprendimos nuestra distribución de chi cuadrado, también la tabla de frecuencias. Y bueno, si les gustó, por favor denle like porque necesito probar y se les agradece mucho. Así que muchas gracias y adiós.